Bien, Nelson López, sigamos con el taller de iniciación a la escritura creativa. Estoy leyendo del cuento de sus alrededores de Carlos Pacheco y Luis Herrera Linares, la parte de creadores. Estoy leyendo algunos aspectos del cuento, página 385. Del cuento y sus alrededores, algunos aspectos del cuento de Julio Cortázar en una conferencia que dio en Cuba. Pero voy a sacar un fragmento, no la voy a leer completa. Es preciso llegar a tener una idea viva de lo que es el cuento, y eso es siempre muy difícil en la medida en que las ideas tienden al abstracto, a desvitalizar su contenido, mientras que, a su vez, la vida rechaza angustiada este lazo que quiere echarle la conceptuación para fijarla y categorizarla. Pero si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento, habremos perdido el tiempo, porque un cuento, en última instancia, se mueve en ese plano del hombre, donde la vida y la expresión escrita de esa vida libran una batalla fraternal, si se me permite el término, y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada, algo así como un temblor de agua dentro de un cristal, una fugacidad en una permanencia. Solo con imágenes se puede transmitir esa alquimia secreta que explica la profunda resonancia que un gran cuento tiene en nosotros, y que explica también por qué hay muy pocos cuentos verdaderamente grandes. Para entender el carácter peculiar del cuento, se lo puede comparar con la novela, género mucho más popular sobre el cual abundan las perceptivas. Se señala, por ejemplo, que la novela se desarrolla en el papel y por lo tanto en el tiempo de lectura, sin otros límites que el agotamiento de la materia novelada. Por su lado, el cuento parte de la noción de límite, y en primer término, de límite físico, al punto que en Francia, cuando un cuento excede de las 20 páginas, toma ya el nombre de nouvelle, género a caballo entre el cuento y la novela propiamente dicha. En este sentido, la novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es en principio un orden abierto, novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. No sé si ustedes han oído hablar de su arte a un fotógrafo profesional. A mí siempre me ha sorprendido el que se expresa tal como podría serlo un cuentista en muchos aspectos. Fotógrafos de la calidad de Cartier-Bresson o de Brassai definen su arte como una aparente paradoja, la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara, mientras que el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más implica, más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el clímax de la obra. En una fotografía o un cuento, la gran calidad se procede inversamente, es decir, que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos, sino que sean capaces de actuar en el espectador o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. Un escritor argentino, muy amigo del boxeo, me decía que ese combate
que se entabla entre un texto apasionante y su lector, la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Es cierto, en la medida en que la novela acumula progresivamente sus efectos en el lector, mientras que un buen cuento es incisivo, mordiente, sin cuartel desde las primeras frases. No se entienda esto demasiado literalmente, porque el buen cuentista es un buen voceador muy astuto, y muchos de sus golpes iniciales pueden parecer poco eficaces cuando en realidad están minando ya las resistencias más sólidas del adversario. Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. El único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Y esto, que así expresado parece una metáfora, expresa sin embargo lo esencial del método. El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal para provocar esa apertura a que me refería antes. Basta preguntarse por qué un determinado cuento es malo. No es malo por el tema, porque en literatura no hay temas malos ni buenos. Hay solamente un buen o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupa un Henry James o un Frank Kafka. Un cuento es malo cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. Y así podemos adelantar ya que las nociones de significación, de intensidad y de tensión han de permitirnos, como se verá, acercarnos mejor a la estructura misma del cuento. Decíamos que el cuentista trabaja con un material que calificamos de significativo. El elemento significativo del cuento parecería residir principalmente en su tema, en el hecho de escoger un acaecimiento real o fingido que posea esa misteriosa propiedad de irradiar algo más allá de sí mismo, al punto que un vulgar episodio doméstico, como ocurre con tantos admirables relatos de Catherine McPhail o de Sherbrooke Anderson, se convierta en el resumen implacable de una cierta condición humana, o en el símbolo quemante de un orden social o histórico. Un cuento significativo cuando quiebra sus propios límites con esa explosión de energía espiritual que ilumina bruscamente algo que va mucho más allá de la pequeña y a veces miserable anécdota que cuenta. Pienso, por ejemplo, en el tema de la mayoría de los admirables cuentos de Anton Chekhov. ¿Qué hay allí que no sea tristemente cotidiano, mediocre, muchas veces conformista o inútilmente rebelde? Lo que se cuenta en esos relatos es casi lo que los niños, en las aburridas tertulias que debíamos compartir con los mayores, escuchábamos contar a los abuelos o a las tías, la pequeña, insignificante crónica familiar de ambiciones frustradas, los modestos dramas locales de angustias a la medida de una sala, de un piano, de un té con dulces, y sin embargo los cuentos de Catherine Matfield, de Chekhov, son significativos. Algo estalla en ellos mientras los leemos y nos propone una especie de ruptura de lo cotidiano que va mucho más allá de la anécdota reseñada. Ustedes se han dado ya cuenta de que esa significación misteriosa no reside solamente en el tema del cuento, porque en verdad la mayoría de los malos cuentos que todos hemos leído contienen episodios similares a los que tratan los autores nombrados. La idea de significación no puede tener sentido si no la relacionamos con la intensidad y la tensión, que ya no se refieren solamente al tema, sino al tratamiento literario de ese tema, a la técnica empleada para desarrollar el tema. Y es aquí donde bruscamente se produce el deslinde entre un buen y un mal cuentista. Por eso habremos de detenernos
con todo cuidado posible en esa encrucijada para tratar de entender un poco más esa extraña forma de vida que es un cuento logrado y ver por qué está vivo mientras que otros, aparentemente, que se le parecen, no son más que tinta sobre papel, alimento para el olvido. Miremos la cosa desde el ángulo del cuentista y en este caso, obligadamente, desde mi propia versión del asunto. Un cuentista es un hombre que de pronto, rodeado de una inmensa algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad histórica que lo contiene, escoge un determinado tema y hace con él un cuento. Este escoger un tema no es tan sencillo. A veces el cuentista escoge y otras veces siente como si el tema se le impusiera irresistiblemente, lo empujara a escribirlo. En mi caso, la gran mayoría de mis cuentos fueron escritos, ¿cómo decirlo?, al margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia razonante, como si yo no fuera más que un medium por el cual pasaba y se manifestaba una fuerza ajena. Pero esto, que puede depender del temperamento de cada uno, no altera el hecho esencial, y es que en un momento dado hay tema, ya sea inventado o escogido voluntariamente o extrañamente impuesto desde un plano desde donde nada es definible. Hay tema, repito, y ese tema va a volverse cuento. Antes de que ello ocurra, ¿qué podemos decir del tema en sí? ¿Por qué ese tema y no otro? ¿Qué razones mueven consciente o inconscientemente al cuentista a escoger un determinado tema? A mí me parece que el tema del que saldrá un buen cuento es siempre excepcional, pero no quiero decir con esto que un tema deba de ser extraordinario, fuera de lo común, misterioso o insólito. Muy al contrario, puede tratarse de una anécdota perfectamente trivial, cotidiana. Lo excepcional reside en una cualidad parecida a la del imán. Un buen tema atrae todo un sistema de relaciones conexas, coagula en el autor y más tarde en el lector una inmensa cantidad de nociones, entre visiones, sentimientos y hasta ideas que flotan virtualmente en su memoria o su sensibilidad. Un buen tema es como un sol, un astro en torno al cual gira un sistema planetario del que muchas veces no se tenía conciencia hasta que el cuentista, astrónomo de palabras, nos revela su existencia. Voy a leer ese pedacito de nuevo. Un buen tema es como un sol, un astro en torno al cual gira un sistema planetario del que muchas veces no se tenía conciencia hasta que el cuentista, astrónomo de palabras, nos revela su existencia. O bien, para ser más modestos y más actuales a la vez, un buen tema tiene algo de sistema atómico, de núcleo en torno al cual giran los electrones, y todo eso, al fin y al cabo, no es ya como una proposición de vida, una dinámica que nos insta a salir de nosotros mismos y a entrar en un sistema de relaciones más complejos y más hermoso. Muchas veces me he preguntado, ¿cuál es la virtud de ciertos cuentos inolvidables? En el momento los leímos junto con muchos otros, que incluso podían ser de los mismos autores, y he aquí que los años han pasado y hemos vivido y olvidado tanto, pero esos pequeños, insignificantes cuentos, esos granos de arena en el inmenso mar de la literatura, siguen ahí, latiendo en nosotros. ¿No es verdad que cada uno tiene su colección de cuentos? Yo tengo la mía, y podría dar algunos nombres. Tengo a William Wilson de Edgar Poe, tengo Bola de Cebo de Guy de Maupassant, Los pequeños planetas giran y giran, ahí está. Un recuerdo de Navidad de Truman Capote, Tlon Urbas Orbis Tertius de Jorge Luis Borges, Un sueño realizado de Juan Carlos Onetti, La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, Fitzgerald de Hemingway, Los soñadores de Isaac Dinesen, y así podría seguir y seguir. Y habrán advertido ustedes que no todos esos cuentos son obligadamente de antología. ¿Por qué perduran en la memoria? Piensen en los cuentos que no han podido olvidar y verán que todos ellos tienen la misma característica. Son aglutinantes de una realidad infinitamente más vasta de la de su mera anécdota, y por eso han influido en nosotros con una fuerza que no haría sospechar la modestia de su contenido aparente, la brevedad de su texto. Y ese nombre que a un determinado momento elige
Y ese hombre que en un determinado momento elige un tema y hace con él un cuento, será un gran cuentista si su elección contiene, a veces sin que él lo sepa conscientemente, esa fabulosa apertura de lo pequeño hacia lo grande, de lo individual y circunscrito a la esencia misma de la condición humana. Todo cuento perdurable es como una semilla donde está durmiendo un árbol gigantesco. Ese árbol crecerá en nosotros, dará su sombra en nuestra memoria. Sin embargo, hay que aclarar mejor esta noción de tema significativo, de temas significativos. Un mismo tema puede ser profundamente significativo para un escritor y anodino para otro. Un mismo tema despertará enormes resonancias en un lector y dejará indiferente a otro. En suma, puede decirse que no hay temas absolutamente significativos o absolutamente insignificantes. Lo que hay es una alianza misteriosa y compleja entre cierto escritor y cierto tema en un momento dado, así como la misma alianza puede darse luego entre ciertos cuentos y ciertos lectores. Por eso cuando decimos que un tema es significativo, como el caso de los cuentos de Chekhov, esa significación se ve determinada en cierta medida por algo que está fuera del tema en sí, por algo que está antes y después del tema. Lo que está antes es el escritor, con su carga de valores humanos y literarios, con su voluntad de hacer una obra que tenga un sentido. Lo que está después es el tratamiento literario del tema, la forma en que el cuentista, frente a su tema, lo ataca y sitúa verbal y estilísticamente, lo estructura en forma de cuento y lo proyecta en último término hacia algo que cede el cuento mismo. Aquí me parece oportuno mencionar un hecho que me ocurre con frecuencia y que otros cuentistas amigos conocen también como yo. Es habitual que en el curso de una conversación alguien cuente un episodio divertido o conmovedor o extraño y que dirigiéndose luego al cuentista presente le diga: ahí tienes un tema formidable para un cuento, te lo regalo. A mí me han regalado en esa forma montones de temas y siempre he contestado amablemente: muchas gracias. Y jamás he escrito un cuento con ninguno de ellos. Sin embargo, cierta vez una amiga me contó distraídamente las aventuras de una criada suya en París. Mientras escuchaba su relato sentí que eso podía llegar a ser un cuento. Para ella esos episodios no eran más que anécdotas curiosas. Para mí, bruscamente, se cargaban de un sentido que iba mucho más allá de un simple y hasta vulgar contenido. Por eso, toda vez que me han preguntado cómo distinguir entre un tema insignificante, por más divertido o emocionante que pueda ser, y otro significativo, he respondido que el escritor es el primero en sufrir ese defecto indefinible pero avasallador de ciertos temas, y que precisamente por eso es un escritor. Así como para Marcel Proust el sabor de una magdalena mojada en el té abría bruscamente un inmenso abanico de recuerdos aparentemente olvidados, de manera análoga el escritor reacciona ante ciertos temas en la misma forma en que su cuento más tarde hará reaccionar al lector. Todo cuento está así predeterminado por el aura, por la fascinación irresistible que el tema crea en su creador. Llegamos así al fin de esta primera etapa del nacimiento de un cuento, y tocamos el umbral de su creación propiamente dicha. He aquí al cuentista, que ha escogido un tema valiéndose de esas sutiles antenas que le permiten reconocer los elementos que luego habrán de convertirse en obra de arte. El cuentista está frente a su tema, frente a ese embrión que ya es vida, pero que no ha adquirido todavía su forma definitiva. Para él, ese tema tiene sentido, tiene significación, pero si todo se redujera a eso, de poco serviría. Ahora, como en último término del proceso, como juez implacable, está esperando el lector, el eslabón final del proceso creador, el cumplimiento o el fracaso del ciclo. Y es entonces que el cuento tiene que nacer puente, tiene que nacer pasaje, tiene que dar el salto que proyecte la significación inicial descubierta por el autor a ese extremo más pasivo y menos vigilante y muchas veces hasta indiferente que llamamos lector. Los cuentistas inexpertos suelen caer en la ilusión de imaginar
que les bastará escribir lisa y llanamente su tema, un tema que los ha conmovido, para conmover a su turno a los lectores. Incurren en la ingenuidad de aquel que encuentra bellísimo a su hijo y da por supuesto que los demás lo ven igualmente bello. Con el tiempo, con los fracasos, el cuentista capaz de superar esa primera etapa ingenua aprende que en literatura no bastan las buenas intenciones. Descubre que para volver a crear en el lector esa conmoción que lo llevó a él a escribir el cuento, es necesario un oficio de escritor, y que este oficio consiste, entre muchas otras cosas, en lograr ese clima propio de todo gran cuento, que obliga a seguir leyendo, que atrapa la atención, que aísla al lector de todo lo que lo rodea para después, terminado el cuento, volver a conectarlo con su circunstancia de una manera nueva, enriquecida, más honda o más hermosa. Y la única forma en que puede conseguirse ese secuestro momentáneo del lector es mediante un estilo basado en la intensidad y en la tensión. Un estilo en que los elementos formales expresivos se ajusten, sin la menor concepción, a la índole del tema, le den su forma visual y auditiva más penetrante y original, lo vuelvan único, inolvidable, lo fijen para siempre en su tiempo, en su ambiente, en su sentido más primordial. Lo que llamo intensidad en un cuento consiste en la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias, de todos los rellenos o frases de transición que la novela permite e incluso exige. Ninguno de ustedes habrá olvidado El tonel de amontillado de Edgar Poe. Lo extraordinario de ese cuento es la brusca prescindencia de toda descripción de ambiente. A la tercera o cuarta frase estamos en el corazón del drama, asistiendo al cumplimiento implacable de una venganza. Los asesinos de Hemingway es otro ejemplo de intensidad obtenida mediante la eliminación de todo lo que no converja esencialmente en el drama. Pero pensemos ahora en los cuentos de Joseph Conrad, de H. Lawrence, de Kafka. En ellos, con modalidades típicas de cada uno, la intensidad es de otro orden, y yo prefiero darle el nombre de tensión. Es una intensidad que se ejerce en la manera con que el autor nos va acercando lentamente a lo contado. Todavía estamos muy lejos de saber lo que va a ocurrir en el cuento, y sin embargo no podemos sustraernos a su atmósfera. Es el caso del tonel de amontillado y de los asesinos. Los hechos despojados de toda preparación saltan sobre nosotros y nos atrapan. En cambio, en un relato demorado y caudaloso de Henry James, La lección del maestro, por ejemplo, se siente de inmediato que los hechos en sí carecen de importancia, que todo está en la fuerza de los que los desencadenaron, en la malla sutil que los precedió y los acompaña. Pero tanto la intensidad de la acción como la tensión interna del relato son el producto de lo que antes llamé el oficio de escritor, y es aquí donde nos vamos acercando al final de este paseo por el cuento. En mi país, y ahora en Cuba, he podido leer cuentos de autores más variados, maduros o jóvenes, de la ciudad y del campo, entregados a la literatura por razones estéticas o por imperativos sociales del momento, comprometidos o no comprometidos, pues bien, y aunque suene perogrullada tanto en Argentina como aquí, los buenos cuentos los están escribiendo quienes dominan el oficio en el sentido ya indicado. Un ejemplo argentino aclarará mejor esto. En nuestras provincias centrales y norteñas existe una larga tradición de cuentos orales, que los gauchos se transmiten de noche en torno al fogón, que los padres siguen contando a sus hijos, y que de golpe pasan por la pluma de un escritor regionalista y en una abrumadora mayoría de casos se convierten en pésimos cuentos. ¿Qué ha sucedido? Los relatos en sí son sabrosos, traducen y resumen la experiencia, el sentido del humor y el fatalismo del hombre de campo. Algunos incluso se elevan a la dimensión trágica o poética. Cuando uno los escucha de boca de un viejo criollo entre mate y mate, siente como una anulación del tiempo, y piensa que también los aedos griegos contaban así las hazañas de Aquiles, para maravilla de pastores y viajeros. Pero en ese momento, cuando debería surgir un Homero que hiciese una Iliada o una Odisea de esa suma de tradiciones orales, en mi país surge un señor
para quien la cultura de las ciudades es un signo de decadencia, para quien los cuentistas que todos amamos son estetas que escribieron para el mero deleite de clases sociales liquidadas. Y ese señor entiende, en cambio, que para escribir un cuento lo único que hace falta es poner por escrito un relato tradicional, conservando todo lo posible el tono hablado, los giros campesinos, las incorrecciones gramaticales, eso que llaman el color local. No sé si esa manera de escribir cuentos populares se cultiva en Cuba. Ojalá que no, porque mi país no ha dado más que ingestos volúmenes que no interesan ni a los hombres de campo, que prefieren seguir escuchando los cuentos entre dos tragos, ni a los lectores de ciudad, que estarán muy echados a perder, pero que se sienten bien leídos, se tienen bien leídos los clásicos del género. En cambio, y me refiero también a la Argentina, hemos tenido escritores como Roberto J. Pairo, un Ricardo Quirales, un Horacio Quiroga, un Benito Lich, que partiendo también de temas muchas veces tradicionales, escuchados de boca de viejos criollos como un Don Segundo Sombra, han sabido potenciar ese material y volverlo obra de arte. Pero Quiroga, Quirales, Lynch conocían a fondo el oficio de escritor, es decir, que solo aceptaban temas significativos, enriquecedores, así como Homero debió desechar montones de episodios bélicos y mágicos para no dejar más que aquellos que han llegado hasta nosotros gracias a su enorme fuerza mítica, a su resonancia de arquetipos mentales, de hormonas psíquicas, como llamaba Ortega y Gasset a los mitos. Quiroga, Quernales y Lich eran escritores de dimensión universal, sin prejuicios localistas o étnicos o populistas. Por eso, además de escoger cuidadosamente los temas de sus relatos, los sometían a una forma literaria, la única capaz de transmitir al lector todos sus valores, todo su fermento, toda su proyección en profundidad y en altura. Escribían tensamente, mostraban intensamente. No hay otra manera de que un cuento sea eficaz, haga blanco en el lector y se clave en su memoria. Algunos aspectos del cuento, un fragmento. Julio Cortázar, 393 si lo quieren leer, 392, 391. Nada, seguimos. Estamos dando de la palabra a los cuentistas para aprender a escribir y estamos leyendo cuentos. Vamos a ver, puede ser que resulte. Estamos en la parte de escribir cuentos, pues. No olviden suscribirse y darle like. Nelson López, Caricuao, 15 de agosto, 3 y media de la mañana.